Tema número 2. Razones trigonométricas de ángulos agudos. Razón trigonométrica. La razón trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo se define como el cociente que se obtiene al dividir las medidas de las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo con respecto del ángulo agudo. Aquí podemos observar, tenemos los ángulos agudos, que es alfa y beta. Y la medida de sus lados, la hipotenusa vale C, un cateto vale A, y el otro cateto vale B. Si en el triángulo anterior nos referimos a las longitudes de los lados del triángulo con los nombres hipotenusa, que mencioné que vale C, el cateto opuesto, bueno, con referencia a un ángulo, si es el ángulo alfa, su cateto opuesto sería A, y si es el ángulo beta, su cateto opuesto sería B. Y su cateto adyacente, bueno, si es el ángulo alfa, el cateto adyacente sería el B, y si yo estoy en referencia al ángulo beta, su cateto adyacente sería el A. Entonces podemos definir las razones trigonométricas de alfa del siguiente modo. Primero vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras tenemos el triángulo rectángulo de vértices A, B y C. Se dice que el triángulo rectángulo es recto en B. Entonces tenemos catetos, sus dos catetos, y tenemos la hipotenusa. Entonces, por el teorema de Pitágoras se cumple que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ahora sí vamos a ver las razones trigonométricas de sus ángulos agudos. Pues aquí vamos a tomar referencia, no alfa, sino el ángulo teta. Y tenemos que su cateto opuesto es, aquí está, cateto opuesto a teta, y el cateto adyacente a teta, bueno, aquí está abajo, ¿cierto? Y su hipotenusa. Entonces siempre hay que ver los catetos en referencia al ángulo. En este caso, su cateto opuesto, como ustedes pueden ver el puntero, está opuesto, ¿no? Entonces aquí cateto opuesto. Y para teta, su cateto adyacente, que está justamente, inmediatamente ahí al lado de él. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo serán sus razones trigonométricas en referencia a este ángulo teta? Entonces, las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, ¿cómo será el seno de teta? Entonces, el seno de teta será su cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, aquí estamos poniendo cateto adyacente a teta. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es lo inverso a la tangente. Entonces aquí estamos viendo que cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante es la hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas son las razones trigonométricas para este triángulo rectángulo con referencia a teta. Ahora vamos a ver propiedades de las razones trigonométricas de los ángulos agudos. Entonces, primero vamos a tener lo que son razones trigonométricas recíprocas. ¿A qué se refiere recíprocas? Bueno, aquí debemos que seno de teta y cosecante son recíprocas de teta. Entonces, seno es igual a 1 sobre cosecante de teta. Tenemos que también coseno de teta es recíproco a secante de teta. ¿Por qué? Porque coseno de teta es igual a 1 sobre secante. Y tangente de teta es recíproco a cotangente de teta. ¿Por qué? Bueno, aquí tangente de teta es 1 sobre cotangente de teta. ¿Qué más puedo observar? Aquí puedo observar que si yo multiplico seno por cosecante y es igual a 1, quiere decir que sus ángulos
son los mismos. Entonces aquí estamos viendo seno de teta por cosecante de teta es igual a 1. ¿Cuándo se cumple esa propiedad? Cuando seno y cosecante tienen el mismo ángulo. De igual forma, se observa que coseno por secante del mismo ángulo es igual a 1. Y finalmente, tenemos que tangente por cotangente es igual a 1. ¿Cuándo? Cuando son del mismo ángulo. Entonces, cuando ustedes vean tangente por cotangente igual a 1, quiere decir que es el mismo ángulo. Estamos trabajando, recuerden, en ángulos agudos. Entonces, no olvidar. También, cuando ustedes vean que coseno por secante igual a 1, son el mismo ángulo. Entonces, por eso se le llama razones trigonométricas recíprocas. Seguimos con las propiedades. Muy bien, ahora vamos a ver las corrazones. Entonces, la propiedad nos dice, las razones trigonométricas de todo ángulo agudo son respectivamente iguales a las corrazones trigonométricas de su ángulo complementario. ¿A qué refiero ángulo complementario? Cuando la suma de los ángulos es igual a 90 grados sexagesimales. A las razones trigonométricas, seno y coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante, se le denomina corrazones trigonométricas. Entonces, seno, su corrazón es coseno. Tangente, su corrazón es cotangente, pero también es viceversa. Cotangente, su corrazón es tangente. Y por último, la corrazón de secante es cosecante y viceversa. Entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo y vamos a tener sus ángulos agudos. Un ángulo agudo llamado teta y el otro ángulo agudo llamado phi. Y sus lados, bueno, sus lados, tengo los catetos A, B y la hipotenusa que vale C. Entonces vamos a ver con mayor énfasis lo que es corrazón. ¿Por qué la corrazón de seno es coseno y viceversa? Entonces vamos a ver. Entonces, primero, seno de teta. Aquí será igual a coseno de phi. Entonces, cuando ustedes vean en los libros que seno es igual a coseno y sepan que los ángulos son agudos, quiere decir que la suma de teta con phi es igual a 90 grados, como se puede observar aquí en el triángulo. Entonces, por eso se le llama corrazón. Entonces, seno, su corrazón viene a ser coseno, siempre y cuando la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. Así, ¿cuál será la corrazón de coseno? Es seno, ¿no? Es lo mismo. Entonces, la corrazón de coseno es seno. Por eso dice viceversa. Entonces, coseno es igual a seno cuando la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. Tangente. ¿Cuál será la corrazón de tangente? Entonces, aquí ya hemos visto que tangente, su corrazón es con tangente. Entonces aquí tengo tangente igual a cotangente, de igual forma, cuando la suma de sus ángulos es igual a 90 grados. Ahora veamos cotangente. Su corrazón de cotangente, como yo dije viceversa, tiene que ser tangente. Secante, su corrazón de secante, bueno, está aquí, que es cosecante. Entonces, secante, su corrazón es cosecante, siempre y cuando la suma de los ángulos igual 90 grados. Y finalmente, la corrazón de cosecante es igual a secante. Entonces, miren, estas igualdades se cumplen siempre y cuando la suma de estos dos ángulos, como vemos en el triángulo, es igual a 90 grados. Por eso dice aquí su ángulo complementario. La suma de sus dos ángulos es 90 grados. Razones trigonométricas de triángulos notables. Entonces vamos a considerar los triángulos notables, el triángulo que es de 45 grados, sus lados, ¿cuáles son también sus lados? Bueno, los catetos valen K y la hipotenusa vale K raíz de 2.
También tenemos el triángulo notable de ángulos 60 y 30. ¿Cuáles son las medidas de sus lados? A 30 se opone o su opuesto es el cateto que vale K. A 60 grados el opuesto es el cateto que vale K raíz de 3. Y la hipotenusa vale 2K. Y también tenemos el triángulo notable de ángulos 53 grados y 37 grados, sexagesimales en este caso. Y la medida de sus lados al menor ángulo, miren, usted se opone o su opuesto es el menor lado, que es 3K. Al siguiente ángulo, 53, el cateto vale 4K y la hipotenusa, que es más grande, es 5K. Entonces, con estos tres triángulos podemos definir lo que son sus razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a ver unas cosas, no todos. ¿Cuál es el coseno de 30 grados? Entonces, el coseno de 30 grados será raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál será el cotangente de 45 grados? Entonces, el cotangente de 45 grados que ubico donde se intersectan es igual a 1. ¿Cuál será el cosecante de 60 grados? Entonces, cosecante, sigo en línea, y donde se intersecta con 60 grados, será cosecante de 60, que es 2 raíz de 3 sobre 3. Y así tenemos todas las razones trigonométricas para cada ángulo de 30 grados, 37, 45, 53 y 60. Algo aquí muy importante, las razones trigonométricas de un ángulo dependerán de la medida de dicho ángulo y no de los lados, es decir, no de la medida de los lados, del triángulo rectángulo en que se ubique. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí veo, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tengo en el ángulo teta, tengo un triángulo pequeño. También para el ángulo teta, tengo otro triángulo rectángulo. Y también para teta tengo el triángulo rectángulo más grande. Entonces, si yo quiero ver seno de teta que es cateto opuesto, su cateto opuesto será, aquí miren, para el triángulo rectángulo pequeño, de P a Q. De P a Q sobre su hipotenusa, que es de A Q. Pues aquí tengo, ¿no? Seno de teta. Me ubico en el triángulo pequeño. En el triángulo más grande, aquí tengo, para teta. Para teta será, seno de teta será su cateto opuesto, que es la longitud de M a N. Y sobre su hipotenusa, que va de A a N. Entonces aquí miren, también tenemos, ¿cierto? Y por último tenemos en el triángulo grande, seno de teta, su cateto opuesto, que es de B a C. Aquí tenemos, sobre su hipotenusa, que es de A a C. Entonces, como pueden observar, aquí seno de teta aquí era en 3 triángulos diferentes. Pero resulta que estas medidas son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la razón trigonométrica simplemente es en referencia al ángulo, no de los lados del triángulo. Puede ser pequeño, puede ser muy grande, pero simplemente la razón va a ser la misma. Ahora vamos a ver, con esa teoría, vamos a ver resolución de problemas. Entonces tenemos problema número 1. El perímetro de un triángulo rectángulo es 150 unidades. Y la cosecante de uno de los ángulos agudos es 2.6. Me pide calcular la longitud del mayor cateto. Entonces vamos a ver, vamos primero a dibujar un triángulo, nos va a ayudar la idea gráfica, la visualización gráfica. Entonces tenemos ahí un triángulo rectángulo y un ángulo agudo, como dice aquí uno de los ángulos agudos, lo voy a poner que es teta. Y aquí ubicado, ¿no? Entonces tenemos la medida de sus lados, aquí estoy poniendo la hipotenusa vale C, y los catetos valen A y B. Entonces vamos a trabajar con este triángulo rectángulo. Como me dice que el cosecante de uno de los ángulos, en particular, estoy poniendo aquí el ángulo teta, es 2.6, entonces lo convertimos a fracción, a su fracción generatriz. Entonces será 26 sobre 10. Y racionalizando, perdón, simplificando, tenemos que es 13 quintos. ¿Qué hemos sacado? Hemos sacado mitad. Mitad de 26, 13, mitad de 10, 5. Y tenemos que cosecante, bueno, aquí ya tenemos la razón, pero como tengo en función de sus lados, como me dice el perímetro, siempre se pone la constante de proporcionalidad acá. Entonces, cosecante, 13 quintos, cosecante será 13K sobre 5K.
Y como sabemos que cosecante es la hipotenusa vale C, entonces ponemos C sobre cateto opuesto. Entonces para teta, su cateto opuesto es B. Entonces tenemos que cosecante de teta es 13K sobre 5K y eso será igual a los lados que será C sobre E. Entonces aquí ya podemos concluir que la hipotenusa C vale 13K y el cateto opuesto B vale 5K. Muy bien, tenemos que, bueno, es un triángulo rectángulo por el teorema de Pitágoras. Tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Ahora aquí vamos a reemplazar el valor de C, que es 13K, y el valor de B, que es 5K. Entonces tenemos aquí, estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora sí vamos a desarrollar. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el valor de A en función a K. Entonces aquí sacamos la raíz cuadrada, el A es igual a raíz cuadrada de 13 al cuadrado, 13K al cuadrado es 169K cuadrado, y menos, aquí pasa a restar 5K cuadrado, y 5K al cuadrado será 25K cuadrado. Entonces aquí restando será 144K cuadrado, y sacando la raíz cuadrada, el cateto A vale 12K. Muy bien, entonces ya tenemos las tres medidas de su lado del triángulo en función acá. Ahora, ¿qué me dice? Está diciendo que el perímetro es igual a 150. ¿Y cuál es el perímetro? Es la suma de las longitudes de todos sus lados. Por lo tanto, perímetro es igual a A más B más C. Y vamos a reemplazar los valores, ¿no? El A vale 12K, B vale 5K y el C vale 13K. Entonces lo reemplazamos aquí en la fórmula y lo igualamos lo que es el perímetro a 150 unidades. Entonces, igualándolo, aquí la suma será 30K y 30K es igual a 150. Por lo tanto, K es igual a 5. Una vez que ya tengo el valor de K, ¿qué me pide? Calcular la longitud del mayor cateto. Los catetos son A y B. Entonces tenemos A y B. ¿Cuál será el mayor? El mayor será el cateto A. Entonces el cateto A es 12 y el valor de K que es 5. Entonces 12 por 5, que es igual a 60. Bueno, el otro cateto lo puse simplemente para ver. El otro cateto, el cateto B, es 5 por K. Y 5 por 5, 25. Entonces la respuesta será que la longitud del mayor cateto es igual a 60 unidades. Muy bien, ahora sí, problema número 2. Problema número 2 me dice del gráfico mostrado, calcular cotangente de alfa por cotangente de beta. Entonces aquí tenemos el gráfico. Entonces miren aquí, aquí estoy teniendo que estas dos medidas, estas dos longitudes tienen la misma medida. Por lo tanto, si yo esta longitud de B a C lo llamo B, también será igual, tiene la misma medida del segmento que es de B a F. Entonces suponiendo que vale B. Ahora sí voy a aplicar lo que es cotangente de alfa. Entonces, cotangente de alfa es cateto adyacente, en este caso cateto adyacente va a ser de A a C, y viene a ser la suma de 2A más A, que es 3A, sobre su cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto para alfa viene a ser, bueno, la longitud o el segmento de B a C, y tiene longitud B, entonces sobre B. Ahora vamos allá a lo que es cotangente de beta. Entonces, primero debemos ubicar el ángulo. El ángulo beta, bueno, en este caso es, aquí el beta es un error. El beta viene a ser aquí el teta. Entonces, cotangente de beta vendría a ser su cateto adyacente. En este caso es la longitud de B a C, que es B más B, sería 2B. Y sobre su cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto sería aquí el valor de A. Entonces vamos a tener que, bueno, cotangente de alfa por cotangente de beta, ya dije que el beta, un error de tipeo, viene a ser el teta. Entonces sería igual a 3A por B, y que multiplica a la otra medida que es 2B sobre A. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que se va el A y se cancela también el B. Entonces simplemente me queda 3 por 2, que es 6. Entonces aquí en sí,
Cotangente de alfa por cotangente de beta es igual a 6. Beta es igual a teta. Solamente hay un error de tipeo. Y la respuesta sería que es 6 unidades. Ahora problema número 3. Del gráfico calcular cotangente de alfa si cotangente de phi es igual a 2.4. Entonces se parece y aquí tengo, miren, tengo que la longitud de B a C del segmento es igual a longitud de B a E. Pues tengo esto como dato, ¿cierto? Y aquí sí está bien, es el ángulo alfa y el ángulo phi. Entonces, miren aquí, primero aplicamos el teorema de Tales, ángulos en dos rectas paralelas, de B a C y de A a D, y aquí tengo una recta secante. Entonces aquí estos ángulos opuestos vienen a ser iguales. Entonces, arriba tengo phi y abajo también tengo phi. Entonces son iguales. Ahora vamos a asignar un valor al segmento de A a B, suponiendo B, y también voy a asignar un valor al segmento que va de A a E, que vale A. ¿Para qué hago esto? Para poder calcular lo que es cotangente de phi. Porque cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces ahora sí vamos a ver aquí. Entonces cotangente de phi es igual a 2.4. Igual hacemos la conversión a la fracción generatriz, que sería 24 sobre 10. Y simplificando, la mitad de 24 es 12 y la mitad de 10 es 5. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, aquí vamos a tener que cotangente de phi, como ya está simplificado, le ponemos la constante de proporcionalidad 12K sobre 5K. Y como ya dije, cotangente es igual a cateto adyacente, ¿vale? A, y su cateto opuesto, que es B. Aquí vamos a concluir que A es igual a 12K y el B es igual a 5K. Entonces, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Miren aquí, tengo el triángulo rectángulo y voy a calcular la longitud de B a E, que le estoy llamando vale C. Entonces voy a aplicar igual el teorema. Bueno, y aquí también estamos viendo que si de B a E vale C, también vale de B a C, también vale C. C minúsculo. Ahora, aplicando lo que es el teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, es decir, C cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso será A cuadrado más B cuadrado. Ahora sí voy a reemplazar el valor de A que vale 12K y el valor de B que vale 5K. Entonces, reemplazando tengo que C cuadrado es igual a 12K cuadrado más 5K al cuadrado. Y donde despejando voy a tener el valor de C que es raíz cuadrada. 12K al cuadrado será 144K cuadrado y 5K al cuadrado será 25K cuadrado. La suma es 169K cuadrado y la raíz cuadrada es 13K. Entonces ya tuvimos los valores de A, B y C en función acá. Entonces aquí estoy poniendo que A vale 12K y C vale 13K. ¿no? Entonces aquí dice 13K, entonces arriba es 13K. Entonces, ¿cuánto valdrá de A a D? K, porque como todo vale 13 y aquí tengo 12K, solamente es de A hasta E, entonces de E a D valdrá K. La suma de los dos me da 13K. Y también ya tengo que de D a C es igual a de A a B, porque es un rectángulo. ¿Y cuánto vale? Entonces va a valer la medida de B, que es 5K. Como ya tengo los catetos en función acá, ya puedo calcular lo que es cotangente de alfa. Cotangente de alfa es igual a cateto adyacente, que es el valor de B. Y el valor de B es igual a 5K. Entonces ponemos 5K sobre su cateto opuesto, que es de E a D. Y eso vale K. Entonces 5K sobre K, y esto es igual a 5. Por lo tanto, ya tengo la respuesta, que es cotangente de alfa es igual a 5 unidades. Problema número 4. Igual del gráfico calcular cotangente de phi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí tengo un ángulo conocido, un ángulo notable, 37 grados, y formo mi triángulo rectángulo. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son, como vimos anteriormente, cuáles son las relaciones de sus lados?
Entonces, la orden de sus lados es a la hipotenusa, que es de O a E. Todo esto vale 5K. Muy bien. Entonces aquí también tenemos bien un triángulo, un ángulo de 90 grados. Y tiene 37 grados, el otro ángulo valdrá 53 grados. Y como observamos aquí, de O a E es radio. Eso quiere decir que de O a A es la misma medida. Como lo hemos puesto 5K, bueno, aquí 37 grados, 53 grados y 37 grados. Entonces, y tengo que de O a A vale 5K. Entonces, si vale 5K, entonces, ¿qué tengo? De O a F será 3K. Y de A a F será 4K. Muy bien. Entonces, bueno, aquí solamente de O a F vale 3K. Entonces, ¿cuánto valdrá de este punto, de este F a E? Si todo vale 5K. Entonces será 2K. Entonces, como ya tengo aquí en el triángulo rectángulo, como me piden con tangente de phi, ya tengo la medida de sus catetos, ya puedo aplicar con tangente de phi. Y con tangente de phi será cateto adyacente, que es 4K, sobre cateto opuesto, que es 2K. Y tenemos 4K sobre 2K, se cancelan las K, y simplemente será que con tangente de phi es igual a 2. Entonces la respuesta es 2 unidades. Ahora, problema número 5. Me está dando calcular el valor de E, que es igual a 5 seno de 20 grados más 3 por coseno de 70 grados. Todo esto multiplica aquí al otro factor, que es 5 cosecante de 20 grados menos 2 secante de 70 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya hemos visto en las corrazones. Entonces, hemos visto en corrazones. ¿Cuál es la razón de seno? Su corrazón de seno es coseno. ¿Y cuál es la corrazón de cosecante? La corrazón de cosecante es secante. Pero ¿qué tiene que ocurrir con sus ángulos? Sus ángulos deben medir 90 grados. Entonces aquí vamos a tener las corrazones. Por la corrazón se tiene que seno de 20 grados es igual a coseno de 70 grados. ¿Por qué? Porque 20 más 70 es igual a 90 grados. Y tenemos cosecante de 20 grados es igual, su corrazón es secante. Y secante de 70 grados, estamos trabajando con grados hexagesimales. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, en lugar de seno de 20, le vamos a poner por coseno de 70. Y en lugar de cosecante de 20, le vamos a reemplazar por secante de 70. Entonces aquí estamos reemplazando 5 seno de 20 será igual a 5 coseno de 70 más 3 coseno de 70. ¿Qué estamos observando? Ya son los mismos ángulos, son términos semejantes. Igual en el otro lado, 5 cosecante de 20, vamos a poner 5 secante de 70 menos 2 secante de 70. Igual, estos dos términos son semejantes y yo puedo simplificar. Entonces, en el primer que voy a tener, que es igual a 5 más 3 sería 8 coseno de 70, que multiplica 5 menos 2 es 3 secante de 70. Entonces aquí vamos a multiplicar. Entonces multiplicando 8 por 3, 24. Y tenemos que coseno de 70 multiplica secante de 70. ¿Cuánto será coseno de 70 por secante de 70? Son del mismo ángulo. Y coseno es recíproco. Son razones trigonométricas recíprocas, ¿no? Coseno recíproco a secante. Y cuando es la multiplicación, como vimos anteriormente, es igual a 1. Por lo tanto, simplemente me queda que es igual a 24 unidades. ¿Por qué? Porque coseno y secante son identidades recíprocas. Y como son del mismo ángulo, su producto es igual a 1. La respuesta será 24 unidades. Problema número 6. Determinar la hipotenusa de un triángulo rectángulo sabiendo
que la suma de los catetos es 6 metros y el producto de los senos de los ángulos agudos es 0,22 o 0,22. Bueno, aquí el punto y la coma decimal se usan en el Perú. Ambos son válidos. Yo puedo decir 0,22 o puedo decir 0,22. Muy bien, entonces tenemos mi triángulo rectángulo primero. Como me dice, sabiendo que la suma de los catetos y el producto de los senos de los ángulos agudos, entonces estoy dibujando un triángulo y un ángulo agudo vale teta y el otro ángulo agudo vale beta. Y coloco las medidas de sus lados, las longitudes. Entonces, hipotenusa vale C, un cateto vale A y el otro cateto vale B. Ahora sí, me está diciendo que, como dato primero, sabiendo que la suma de los catetos es 6. ¿Qué quiere decir? Que A más B vale 6. A es cateto y B es cateto. Entonces, A más B vale 6. Es un dato del problema. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el producto de los senos de los ángulos agudos es 0,22. Entonces, ¿cuál será seno de teta? Bueno, aquí primero seno de teta por seno de beta. Primero es igual a 0,22 y aquí vamos a simplificar. Su fracción generatriz será 22 sobre 100. Entonces, aquí también vamos a reemplazar seno de teta. Seno de teta ubicamos primero el ángulo y seno de teta es cateto opuesto. Su cateto opuesto es B. Sobre hipotenusa, que es C. Entonces, B sobre C, que multiplica a seno de beta. ¿Pero cuál es seno de beta? En función de los lados. Seno de beta es su cateto opuesto, que vale A, y sobre la hipotenusa, que vale C. Entonces, aquí tengo por A sobre C, y esto es igual, aquí simplificando, sacando mitad de 22, que es 11, y mitad de 100 es 50. ¿Y qué vamos a tener? Bueno, aquí multiplicando en aspa, tengo que 50 multiplica a por B. Entonces, 50 por B es igual a ¿quién? El 11 multiplica en aspa a C por C, que es C cuadrado. Entonces, 11C cuadrado es igual a 50B. Entonces, esto tenemos como dato. Ahora, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar lo que es Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces, vamos a partir del dato que teníamos inicialmente, que A más B es 6. Entonces, elevando cada término al cuadrado, A más B al cuadrado, 6 al cuadrado es 36. Y aquí vamos a desarrollar. Entonces, binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado será el primero al cuadrado, es decir, A cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2A por B, más el segundo al cuadrado. Y esto vale 36. Entonces, voy a, como sé que es C cuadrado, me piden el valor de ¿quién? Determinar la hipotenusa, que es C. Entonces, aquí como tengo que C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, aquí voy a despejar A cuadrado más B cuadrado. Y A cuadrado más B cuadrado es igual a 36 menos 2A por B. Si abrimos, entonces C cuadrado, aquí reemplazo C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado, entonces tengo que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, y esto es igual a 36 menos 2A por B. Entonces, ¿qué voy a tener? Aquí, donde teníamos nuestra función, 11C cuadrado es igual a 50A por B. Entonces, tengo 11 que multiplica C cuadrado. Pero C cuadrado, aquí es igual. Es 36 menos 2A por B. Entonces, reemplazamos. 11 por 36 menos 2A por B es igual a 50A por B. Bueno, ¿qué voy a tener así? Entonces, reemplazando, voy a tener que aquí multiplico 11 por 36. Tampoco no lo multiplico, lo dejo expresado. A veces no se pierde tiempo multiplicando porque de nuevo tengo que dividir. Entonces lo dejo expresado. 11 por 36. Y sería menos 11 por 2A por B. Entonces aquí si multiplico 11 por 2 sería 22AB. Esto es igual a 50A por B. Entonces aquí voy a sumar, el 22 pasa a sumar al 50, sería 72A por B es igual a 11 por 36. Que he hecho, miren, no he perdido tiempo multiplicando, simplemente aquí voy a despejar. O simplificar, saco mitad, o 36 a 36, que es 1, me queda 11, y saco 36 a 72, que me queda 2. Entonces tengo que 2A por B es igual a 11. Como me piden el valor de C cuadrado, miren, es 36 menos 2A por B. Entonces aquí suficiente, ya no paso a dividir.
Y voy a tener que c cuadrado es igual a 36 menos 2a por b, y va a ser 36 menos, y 2a por b vale 11. Entonces c cuadrado es igual a 25. Por lo tanto, la respuesta va a ser igual a 5 unidades. Sacando la raíz cuadrada de 25, es 5. Pero aquí, como está en función de metros, la respuesta sería 5 metros. Problema número 7. Tengo si tangente de x por tangente de y es igual a 1, determinar el valor de e, que es seno de x más y sobre 2 por tangente de x más y sobre 3 y por secante de 2 que multiplica a x más y sobre 3. Muy bien, entonces vamos a partir aquí que tangente de x igual a tangente de y. Y vamos a suponer que x y y son ángulos agudos, porque estamos trabajando en lo que es el tema de ángulos agudos, razones trigonométricas de ángulos agudos. Entonces tangente de y pasa a dividir a 1. Entonces tangente de x igual a 1 sobre tangente de y. ¿Y esto cuál será su recíproco? Como está viendo. Entonces tengo que tangente de x será igual a cotangente de y. Ahora, cuando tangente es igual a cotangente, ya hemos visto las corrazones, ¿no? Entonces la corrazón de tangente es igual a cotangente. Y como x y y son ángulos agudos, entonces eso va a implicar que x más y es igual a 90 grados. Una vez que ya tengo el valor de x más y, simplemente voy a reemplazar en la expresión de e. Entonces voy a tener aquí e es igual a seno de 90 grados sobre 2 por tangente de 90 grados sobre 3 y por secante de 2 por 90 sobre 3. De donde voy a tener que es igual a seno de 45, tangente de 30 y es secante de 60. Entonces, estos son ángulos notables, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar lo que son las razones trigonométricas a estos ángulos notables. Entonces, seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Y secante de 60 vale 2. Entonces, multiplicando, todo esto es 2 raíz de 6. Pero vamos a, aquí sí, racionalizar. Entonces multiplicamos por raíz de 6 sobre raíz de 6, que es 1. No se está alterando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por raíz de 6. Y raíz de 6 por raíz de 6, que es 6. Bueno, aquí tengo mitad. Voy a sacar mitad. Y la respuesta va a ser raíz de 6 sobre 3. Y en este caso sí son unidades. Y por último, vamos a ver aquí el problema número 8. En el problema número 8 me dice del gráfico mostrado, calcular tangente de teta. Si ABCD, aquí ABCD es un cuadrado. Entonces aquí vamos primero, antes de hacer una operación, vamos en función al ángulo 37, que es un ángulo notable, vamos a dar medidas a los lados del triángulo rectángulo, siempre buscando triángulo rectángulo. Puede ser este triángulo pequeño, estoy mostrando en la pantalla, o puede ser el triángulo más grande. Pero como me dan que ABCD es un cuadrado, voy a ubicar en función al triángulo grande. Entonces, aquí si vale 37 grados, arriba será 53 grados. La suma es 90. Y bueno, aquí también estamos viendo un ángulo recto. Entonces, si vale 53 grados, esta medida en este ángulo saldrá 37 grados. Muy bien, entonces 3K. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es 3K? 3K para 37 se opone la menor longitud, que es 3K. Y 3K quiere decir que es de C a D. Entonces, todo esta longitud de este segmento de C a D vale 3K. Muy bien. Ahora, como tenemos que es un cuadrado, entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las medidas del cuadrado siempre van a ser 3K. Es decir, de A a D también va a ser 3K. Entonces, muy bien. Entonces, de A a D también vale 3K. Y aquí, como tengo 37 grados, entonces también igual, como ya puse cal, entonces aquí va a ser otra medida que es 3M. 3M, a 37 va a ser 3M, y se supone que este ángulo, aquí que estoy mostrando, es 53, y para 53 se opone 4M. Es decir, tengo aquí 3K es igual a 4M.
O bien, como ya tengo para teta, donde está teta, estamos aquí. Ya tengo sus medidas de sus catetos. Aquí vemos el triángulo rectángulo FBA. Entonces, un cateto sería la medida de AB, pero la medida de AB ya lo tenemos, que vale 3K. O también puede ser 4M. Y su cateto adyacente es 3K más 3M. Entonces, debo en sí encontrar una variable en función de la otra. Entonces, aquí tengo 4M es igual a 3K. Entonces, aquí tengo 3K es igual a 4M. Entonces, lo dejo ahí todavía. Ahora sí voy a hallar lo que es la razón trigonométrica en función a teta. Entonces, tangente teta, su cateto opuesto, que lo estoy llamando 3K. Por eso 4M también lo puedo llamar 4M, pero estoy llamando 3K. Entonces sobre será de A a F, y de A a F es 3K más 3M. Entonces, como tengo que 3K es igual a 4M, todo donde aparece 3K le voy a poner 4M. Entonces, tangente de teta será 4M sobre 4M más 3M. Y aquí sí ya son términos semejantes. Por lo tanto, tendré que tangente de teta, simplificando el M, será 4 séptimos. Y la respuesta será 4 séptimos. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.